formas de enfrentar la crisis, ¿cierto? Una es de manera particular, ¿ya? Buena pregunta, la vamos a responder. Una de forma particular y otra de forma colectiva, ¿cierto? En el caso de nosotros, los chilenos, hemos visto que el Estado ha sido bastante, si bien ha entregado mucho dinero, pone muchos requisitos, tiende a pensar en la focalización de la ayuda, cuando en realidad existe un margen suficiente, y aquí vuelvo a mostrar la imagen, ¿cierto?, de que Chile es un país con una deuda relativamente baja, ¿cierto? Ahí está, bueno, el 24% dice que hoy día estamos como el 30%. ¿Ya? Comparamos con otros países como, no sé, yo les mostraba Francia, ¿cierto? España, ¿ya? Que están mucho más endeudados. Nosotros tenemos espacio, ¿ya? Tampoco se trata de endeudarse al 90%, a lo mejor del 30 al 45%, ¿ya? Y eso, ¿para qué? Para sostener precisamente a las familias y actividades que de lo contrario van a desaparecer. Por ejemplo, eh, los restaurantes. Los restaurantes a lo mejor hubiese sido súper bueno haberlos ayudado con plata, catch, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque suponemos que en algún momento la pandemia tal vez no va a desaparecer, pero va a disminuir. Y esos restaurantes tienen que estar al menos sobreviviendo para que cuando se reactiven puedan absorber mano de obra. ¿Mm? Pero eso no se está haciendo, o se está haciendo de manera muy focalizada. ¿Qué implica esto? Que, como les decía, hay dos opciones. O nosotros, personas naturales, individuales, y los hogares, enfrentamos nosotros y nosotros nos endeudamos o recurrimos a los fondos de pensiones, o lo que hacen otros países es poner ellos la plata como Estado, entonces nos endeudamos todos, ¿ya? A través de un préstamo, por ejemplo, o sacamos plata de nuestro chanchito. Además, Chile tiene 30.000 millones de dólares en reservas, en lo que se llaman los famosos fondos soberanos. Entonces, Chile tenía 30.000 millones de dólares, se ha gastado como 12.000, ¿ya? Los 30.000, el gran costo, quien está pagando la crisis en este minuto es la gente con sus fondos de pensión y los fondos de cesantía, ¿ya? ¿Va a venir un tercer retiro? Lo más probable que sí, de lo contrario no sé qué va a pasar con este gobierno. Yo creo que no tiene muchas alternativas para decir que no, ¿ya? Voy al tiro a responder eso. Entonces, hay margen. Ahora, ¿con quién se endeudan los países? Se pueden endeudar con otros países, ¿ya? Con bancos internacionales como el Banco Mundial, con inversionistas, principalmente a través de lo que se llaman los bonos, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando leímos el texto de Papelito y la alcaldía sacaba unos bonos, ¿cierto? Que era... Entonces, yo vendo bonos a 20 años. Entonces, yo le digo, bueno, los bonos pagan muy poco para quien quiera comprar, pero hay gente que tiene plata y puede comprarlos porque el bono tiene algo que es muy bueno, es muy seguro. Y a lo mejor paga poco, pero renta bien. Y de hecho, yo no necesariamente tengo que esperar a que renten bien porque los puedo vender
Oye, ¿hay alguien ahí? Sí. Sí. Ah, yo dije, oye, qué wea, el profe se quedó callado. Estaba acá. Ya. Estamos grabando, no es. Perdón, profe, no quería decir garabato, lo siento, ya, me voy a callar. No, sorry. Pero ¿y qué hacemos? Yo creo que esperarlo un rato, pero Yo no creo sé, que estoy va a tratando volver. de conectar. Eso, yo igual digo que creo que va a volver porque él dijo al principio de la clase que el internet estaba malo y si se caía que lo esperara. Profe está silenciado. Ahora sí, perdón, se cayó el internet, pero con tutti. Con tutti. Ya. Ya, entonces. Disculpen, pero el internet ha sido horrible hoy día. Entonces, yo les decía que bueno, se optó por esa decisión, pues el Estado chileno teniendo margen para endeudarse y con eso hacer entrega de ayudas universales, optó por lo segundo, que es cada uno se rasque con sus propias uñas, ¿ya? Entendiendo también que hay una lógica que es no conocer cuándo se va a acabar esta pandemia y por lo tanto hay una administración de los recursos. Pero el punto es que es una situación extrema, pues. O sea, cuando el Estado chileno ha sido capaz de ahorrar 30.000 millones de pesos y ponerlo en fondos soberanos, que es así se le llama, eh, se supone que es para usarlo para emergencias. Y creo que tenemos una emergencia grave en este minuto. Entonces, dicho eso, hemos notado también que las brechas con la pandemia han aumentado muchísimo, ¿ya? Y para eso quiero mostrarle también otra cosita, que es esto que está acá, y es la calculadora de la desigualdad Oxfam. Oxfam es una ONG británica que se encarga precisamente de estudiar la desigualdad en el mundo, ¿ya? Y lo que quiero hacer con esto, mostrarle a continuación, voy a presentar ahora, sí,
es desmitificar algunos conceptos que se utilizan muy a menudo, que es, por ejemplo, la famosa clase media, ¿ya? La clase media chilena, nosotros es bien difícil decir quién es clase media y quién no. El presidente Piñera se ha identificado más de alguna vez diciendo que él era de clase media, ¿ya? Por dar algún ejemplo. Entonces, todos caben en la clase media. Ahora hay un bono clase media. Y de hecho, dentro del bono clase media aparecían personas con el sueldo mínimo, lo que me parece bastante curioso, porque el sueldo mínimo ni siquiera satisface las necesidades básicas de una persona, de una familia, 450.000 pesos más o menos lo básico, y el sueldo mínimo está entre 328, 330. Entonces, además de eso, llamarle bono clase media a personas que tienen ingresos del sueldo mínimo es al menos dudoso del punto de vista técnico, ¿ya? Entonces, esta calculadora de la desigualdad va a ser un ejercicio con nosotros, porque, insisto, todos somos clase media en este país. ¿Mm? Y vamos a hacer un ejercicio que consiste en ver cuán desigual es nuestra economía y nuestro sistema. A ver, entonces, quiero que ustedes me digan una cifra, no necesariamente la de cifra de sus familias, pero más o menos ustedes, ¿qué estiman que es ingreso de clase media? Pensando en cuántos ingresos hay en un hogar. O sea, puede ser que haya una persona que traiga todos los ingresos a la casa, o puede haber más de una persona que traiga los ingresos a una casa. El total de esos ingresos, quiero que ustedes me digan cuánto es para ingresarlo acá, para ponerlo acá. Yo creo que mínimo de 600.000 pesos hacia arriba, porque si reciben un bono de 500.000 pesos las personas de clase media prácticamente, ¿Ya? como que igual. Y aparte, no sé si tan clase media, porque a veces el puro arriendo sale como 4 gambas. ¿Ya? ¿Cuánto ustedes, para ustedes sería alguien, a ver, para decirlo de otra manera, alguien no pobre o que ya superó la dificultad de solo sobrevivir y que puede vivir y que podríamos llamar más o menos clase media? Yo creo que como no solo sobrevivir y vivir, como que tenés que ganar como un palo. Un palo. Yo creo que más. Un millón y medio, Sí, 2 profe, millones. 1,5 millones para arriba. De ahí para Sí. arriba. Pero partamos con 1 millón, considerando que el 50% de los chilenos que trabaja 40 horas a la semana gana 400.000 pesos o menos, ¿ya? Y vamos a imaginar una familia, comillas, promedio de 4 personas, 2 niños, ¿cierto? La parejita, como dicen los viejitos, y papá y mamá, ¿ya? Vamos a calcular, ¿ya? Ahí estaría el concepto de ingreso medio bajo sería este caso, ¿ya? Estaríamos en el sexto decil, ¿ya? Y dice a qué sector económico pertenece. Conoce a qué grupo de la población pertenece de acuerdo a los ingresos, ¿ya? Y aquí dice, miren, si tú trabajaras 23 años y 8 meses, ¿ah? Necesitarías trabajar todo eso para obtener lo mismo que obtiene el grupo más rico de Chile en un mes, ¿ya? ¿Cuánto tiempo deberías trabajar para obtener los ingresos mensuales promedio de un multimillonario? Ahora, si perteneciera al grupo más pobre, necesitarías vivir y trabajar 103 años y 8 meses para obtener exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, si esto lo medimos en dinero, para una persona de alto ingreso del grupo M, el multimillonario, estaría sobre el 10%, sobre podríamos decir que el 1% más rico de Chile. En 2 horas 33 minutos de su tiempo ganaría lo mismo que tú ganas en un mes, o tu familia gana en un mes. Y si perteneciera al grupo 1, o sea, al de más bajo ingreso, eso sería obviamente mucho menos tiempo, ¿ya? Entonces, ahí hay algunas comparativas, y me gustaría que ustedes hicieran el trabajo de visitar esta página ahora, ¿ya? No es necesario que nos digan, que hagan este ejercicio de manera personal, ¿ya? Entonces escriban calculadora de la desigualdad, ¿ya? Entonces voy a copiarlo mejor acá. Y ustedes después me dicen si son clase media o no somos clase media. Eso es depresivo. Sí, pues Pamela, es depresivo, ¿ya? Lo que pasa es que el problema es que en Chile no se debate con datos, ¿ya? No se debate con datos. Hace pocos días vi a un diputado, al señor Diego Chalper, hablando en un matinal y diciendo puras imprecisiones, tergiversando a un animador, al Julio César Rodríguez, ¿ya? Y una cuestión que yo decía, este tipo, bueno, después Julio César Rodríguez dijo no muy elegantemente, o este tipo, voy a hacer textual, o es hueón o es malintencionado, ¿ah? Porque la forma de... Y estaba precisamente hablando de impuestos y los impuestos a los súper ricos.
Y es una cuestión que uno dice, a mí me pasa, ¿no? Digo, oye, pero este tipo, ¿cómo miente? ¿Cómo dice eso? Eso no es cierto. Pero claro, como nadie le maneja los datos, puede decir lo que quiera. Entren ahí, hagan el ejercicio, ¿ya? Y lo más probable es que vamos a darnos cuenta que esto de la clase media funciona súper bien como eslogan, pero la gran mayoría de los chilenos no somos clase media. ¿Mm? Ustedes me avisan cuando estén listos, ¿ya? Ya. ¿Pudieron entrar los datos o no? Sí, profe. Noemí, ¿existe la posibilidad de que algún día cambie esto? Yo tengo la esperanza de que sí. No se trata de que todos tengamos el mismo nivel de riqueza. A mí no me molesta en lo personal, en absoluto, que alguien sea extraordinariamente rico. Se trata de que la gente, o la gran mayoría de la gente, tenga condiciones mínimas de subsistencia y de vida, no de sobrevivencia, ¿ya? Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que empezar a discutir es impuestos. En Chile se paga muy poco impuesto. Se paga muy poco impuesto. ¿Eh? Y eso es un tema grave. ¿Ya? Y no estoy hablando de fregarle con impuestos a las pymes. ¿Ya? No se trata de eso. Se trata de cobrar el impuesto a la minería, ¿ya? A los monopolios naturales como es el agua, la luz, los bancos que no pagan casi nada de impuestos, los impuestos o estas exenciones tributarias que pagan que no pagan, valga la precisión, las transacciones en la bolsa, los impuestos que no se pagan por herencia, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo tener mucho patrimonio y vendo una casa y lo más probable es que no pague impuestos. Y otra cosa más importante, tener un banco, un servicio de impuesto interno fuerte y autónomo, que no dependa el nombramiento del superintendente o del director del servicio de impuesto interno del gobierno de turno. Bueno, sí, pues así es, pues. Lamentablemente en Chile es así, los más ricos no pagan nada y los más pobres pagan por todo. Bueno, hay hartos datos que yo les puedo dar, ¿eh? Y voy a pasar el dato de nuevo. Vamos a abrir un curso de economía para todos, como integración curricular con matemáticas, historia y lenguaje. Yo voy a hacerlo y lo voy a dar como optativo probablemente el próximo semestre. Si hay interesados, aprovecho de pasar el dato, ¿ya? Así que, porque este es un tema que es mucho más grande y ya nos va a quedar poquito tiempo. Pamela Rey, yo, ok, gracias, tenemos a un matriculado ya. Así que ya, Fernanda Boy, muy bien, muchas gracias. Mostrar algo distinto, porque insisto, estas preguntas te van a salir, a lo mejor no de una manera tan explícita como lo están haciendo ustedes, o tal vez sí, los niños tienen la inquietud, ¿eh? Tienen la inquietud y uno tiene que tratar de explicarlo y no decir, no sé, por qué siempre ha sido así. No, pues somos sujetos históricos y como tales tenemos la posibilidad de cambiar las cosas. ¿Mm? Y creo que una de las cuestiones tiene que ver con los impuestos. ¿Eh? Ahora, también ha ocurrido otra cuestión, que la política, en todo el mundo pasa esto, ¿eh? Y ahí siempre hay una pugna, pero en el caso chileno tenemos una política que ha sido colonizada por los grupos económicos. ¿Ya? Por ejemplo, el superintendente de las AFP, el superintendente se supone que es alguien que fiscaliza la AFP. Yo más bien lo veo al señor Macías como una suerte de empleado de la AFP. ¿Mm? El superintendente de las ISAPRE, que se supone que tiene que estar ahí ojo al charque con las ISAPRES, que no abusen, que no suban los planes, es un ex director de una ISAPRE. ¿Ya? El superintendente de electricidad y combustible es un ex jefe director de una empresa ¿me entienden, no? El superintendente de banco. Claro, son como los voceros, entonces más que ser los jefes, los que están ahí con el palo diciendo usted no se pase de la línea, están más bien cautelando el negocio. ¿Mm?
no sé si ustedes se acordarán, o a lo mejor no, de la ley de estacionamiento. Entró una ley de estacionamiento para que la gente le cobraran por minuto, y porque antes tú estabas ahí 2 minutos y te cobraban media hora. Entró esa ley y en la Cámara de Diputados se aprobó y en la Cámara, en el Senado cambió y finalmente tuvimos que pagar más plata por el estacionamiento. Si este es país, discúlpenme, este país es un país de brutos porque tú vayas a pagar, vayas a comprar algo al mall y te cobran por estacionarte y por ir a comprar. Entonces uno dice, aquí hay algo, aquí no hay torpeza. Y al contrario, hay gente que es muy viva. Y tiene que ver con que han sido colonizados ciertos espacios de decisiones que son públicas, que tienen un impacto público. ¿Ya? Entonces, bueno, me gustaría ver si quiere alguien comentar cómo le fue con su ingreso y solamente como reflexión decirme si, si les representa o no después de meter los datos este concepto de clase media o no solamente de manera personal, sino que si el concepto de clase media es preciso, impreciso, por favor, micrófono abierto. Pamela, adelante. ¿Por qué yo? No No, dije porque nada. levantaste la mano. Ah, no. Fui yo, No, profe. no fui yo. Perdón, sí, que está. Ya, ya. A ver, Fernanda, que me confundí. Estaba juntita, entonces vi la mano pensé que era de Pamela. Fernanda, díganos. Profe, yo puse mis datos y sale que pertenezco al grupo 5. Ya, Yo, por lo menos en mi caso, vivo con mi hermano, solo arrendamos una casa y los dos recibimos como en total como 400.000 pesos. ya, Entre los dos, como la pensión que recibimos. Nosotros arrendamos una casa que nos sale cierta cantidad y como que nos queda justo. descontando como la luz, el agua, todo el tema, como 30.000 pesos, 40.000 pesos para el mes. De mi caso, como que creo que estar así como en el grupo medio, no sé si sea, o sea, estoy en el medio bajo, pero por ejemplo en mi caso, con suerte tengo, yo no, si no trabajara no tendría para comprarme zapatillas o salir, cosas así. Y usted, le hago una pregunta súper honesta y no se vaya a sentir ofendida, por favor. ¿Usted tiene que recurrir a la deuda muchas veces para satisfacer ese tipo de necesidades? O sea, antes, por ejemplo, cuando no tenía trabajo, claro, tenía que pedirle como, obviamente no me endeudo ni nada, pero porque soy muy joven, nadie me va a dar un préstamo, pero sí tenía que pedirle a mis amigos, a mi mamá, a mi papá, a mis tíos, que En me fondo ayudaban. es deuda, eso es lo que quiero decir, es deuda. Claro, Es deuda. ¿Ya? ¿Alguien más? Muchas gracias, Fernanda. Le agradezco mucho su nobleza de comentarnos su situación. ¿De verdad? de nada. Mire, o sea, mire, lo que quiero que quede claro con esto, y nos vamos a dar cuenta, que cuando a nosotros nos... Miren, el caso Fernanda es uno de miles que a todos nos ha pasado. A nosotros nos han hecho sentir culpables porque estamos endeudados. Y nos han hecho pensar que se trata de un problema individual, de nuestra irresponsabilidad. Pero cuando tú tienes esos niveles de ingresos, que ustedes lo acaban de meter ahí en Oxfam, que es una empresa británica, es una ONG británica, que le interesan los datos, no le interesa meterse en la política de Chile, se van a dar cuenta que no es un problema particular de, comillas, irresponsabilidad de la gente porque compra más de lo que dé, es que no le alcanza. Y tanto así que hubo, hasta antes del primer y segundo retiro, 5 millones de morosos. O sea, de personas que además de deuda no podían pagar su propia deuda, y eso luego bajó a 4 millones porque mucha de la gente que sacó la plata, la sacó para pagar deuda, para poner el pie para una casa, ya que eso se habla poco. Me acuerdo que la ministra Saldívar, la ex ministra Saldívar, dijo que la gente se iba a comprar teles como por una tontera, no está de más que se compren teles si están encerrados todo el tiempo. Entonces, quiero ir a ese punto, que hay deuda, parece que no está alcanzando. ¿Ah? Alguien más, por favor, además de Fernanda, si quiere compartirlo. A ver, aquí pone el Luis Alvarado, son como los voceros, claro, cuando hablamos de los superintendentes. La Laura dice, profesor, pero si en Chile hay una situación tan desigual, el resto de países que deciden migrar hacia acá, ¿qué ven en nuestro país? Bueno, hay cosas, comillas, buenas de Chile. Y, a ver,
hay un fenómeno que ocurre con los migrantes en todo el mundo, ¿ya? Y es cómo se construye la realidad a partir del relato, ¿ya? El migrante ilegal, que no sé, pues el africano que está en Europa, por ejemplo, y le manda plata a su familia en África, le va a mandar fotos, le va a contar que está bien, y si manda plata, pucha, no le está yendo mal, pero en realidad la vida es súper miserable. Nosotros tendemos a ser cuando si usted está afuera y está pasando mal, probablemente no le va a decir a su mamá, a su papá o a su hijo, estoy pasando hambre. Lo más probable es que va a evitar hacer eso, ¿ya? Entonces hay mucho de mostrar el lado, comillas, bonito, que no siempre es tal, de la situación migratoria. Eso es una cosa. Y esto se va corriendo de voz en voz, ¿no es cierto? Y de hecho, cuando, no sé, pues esto pasaba mucho en los 80 y 90, del chileno que a lo mejor vivía mejor que en Chile, obviamente, en esa época en Europa, y a lo mejor hacía un trabajo, todo trabajo es digno, no sé, pero voy a poner el ejemplo, ya, una persona que barre las calles, voy a poner ese ejemplo. No se saca la foto barriendo calles, pero sí saca la foto a lo mejor de un bien nuevo que tiene, o cuando viene a Chile se ve que viene con mucha plata, claro, porque la diferencia de moneda hace, le conviene, ¿ah? Le conviene el cambio, como se dice. Eso es una cosa. Otra cosa es que efectivamente Chile, a nivel macroestructural, tiene una política económica de crecimiento sostenido y en gran medida, y no sé hasta cuándo, porque es un país que se había visto poco afectado por la corrupción. Entonces, nos hemos dado cuenta que la corrupción está más presente de lo que queríamos, el narcotráfico está más presente de lo que queríamos y de lo que aceptábamos, y por lo tanto es un lugar relativamente confiable para invertir. Además, los chilenos son buenos trabajadores, cosa que siempre se tiende a decir que el chileno es flojo. Al contrario, el chileno es súper trabajador, tiene una pega, tiene dos pegas, no le alcanza, se endeuda y sigue trabajando, y además es un muy buen pagador. Es un muy buen pagador el chileno, y sobre todo las chilenas, las mujeres, ¿ya? Entonces, todos esos elementos dan estabilidad a la economía. Pero hay otras cosas que no están tan bien, ¿ya? Y entre esas cosas que no están tan bien es que, como lo estamos mirando acá, las comillas clases medias, que son o muy ricas para el gobierno o muy pobres para los bancos, se endeudan y se endeudan mal, ¿ya? Se endeudan a precios muy altos, ¿cierto? Principalmente con el retail, con las casas comerciales, ¿ah? De hecho, si ustedes, no sé si se habrán dado cuenta, pero a lo mejor eran más chicos, yo conocía Ripley solamente como una tienda de electrodomésticos, y ahora hay un banco Ripley, hay un banco Falabella, la tarjeta Líder Express, la tarjeta Cencosud. Ya hoy día los bancos, los bancos prestan más plata en cantidad, porque prestan hipotecarios, automotrices, pero en cuanto a cantidad de personas que atiende, el retail, a través de su sistema, sus servicios financieros, es más de lo que atiende la banca, ¿ya? Entonces, para volver un poco a la pregunta de que si hay una situación tan desigual, lo que pasa es que el continente completo es desigual. Si nosotros estamos en la OCDE, en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es como, entre comillas, el top 30 de los países más ricos o que están mejor en el mundo, nosotros debiéramos cambiar desde ya nuestra expectativa, porque se nos dijo durante mucho tiempo que éramos un país, éramos los jaguares de Latinoamérica, que estábamos a otro nivel. De hecho, había una expresión muy infeliz que decía, Chile es un buen país, pero en un mal barrio. Pucha, lamentablemente no estamos al lado de Suiza, ni de Inglaterra. Era como esa, o los ingleses de Latinoamérica, y un montón de otras cosas que se han dicho. Entonces, claro, lo que pasa es que el continente es muy malo desde el punto de vista de la distribución. Brasil tiene una distribución peor que la chilena, y es porque los procesos de la esclavitud no lo han podido resolver, ¿ya? Y claro, y otros países están pasando por crisis fuertes. El caso más fuerte es el de Venezuela en este minuto. Y de hecho, en cuanto a la migración, hemos tenido distintas fases, ¿ya? Por ejemplo, tuvimos una fase migratoria en los años 90 de Perú, que es por problemas socioeconómicos y sociopolíticos con la figura de Alberto Fujimori. Se escapan, comillas, muchos peruanos y llegan y Chile los recibe. Luego, del 95 al 98, llega una segunda oleada de migrantes, que son los dominicanos. Después llega otra oleada de migrantes, que son los haitianos, y la última oleada de migrantes que llega son los venezolanos. ¿Ah? Entonces, no se trata de que, por ejemplo, no hay estando al lado de nosotros, no hay muchos argentinos acá, ¿cierto? No es que el país sea atractivo
para los migrantes, sino que en realidad cualquier país mejor que el tuyo es atractivo cuando tú no tienes las condiciones mínimas de sobrevivencia, como el caso de Venezuela, ¿ah? O como fue el caso de Perú en los 90. No sé si me explico un poquito, Laura. ¿Mm? Entonces dice, no hay una vez que aguante, jaja. Bueno, sí, pues Fernanda, aguante Peña, está viendo subir el monto. Lo otro está mucho peor. Sí, tengo al día Natura, ya. Sí, es bueno moverse. Sí, muchas gracias, profesor. Entonces, de nada, Laura. Espero haber resuelto. Ahora, igualmente yo digo que esto es una interpretación en base a datos, como les decía, yo les doy los datos migratorios, pero no es que Chile sea en sí un país atractivo. O sea, yo no me imagino un danés viniendo a Chile. ¿Ah? La migración que hay es exclusivamente latinoamericana porque el barrio está muy mal. ¿Ah? Y un problema de desigualdad que es brutal. ¿Alguien más que quiera comentar algo antes de continuar? Por favor, ¿Yo, profe? condiciónense con... Sí, sí, no, adelante, Gustavo, dígame. Bueno, Díganos. a mí me pasa esto desde la ignorancia igual, pero me pasa que siento que de repente cuando comparan Chile o los países latinoamericanos con países europeos, me da un poco de incomodidad porque siento que parte de esa riqueza que los países europeos tentan es porque colonizaron todo el planeta. Entonces, Totalmente cierto. ¿en Totalmente cierto. qué condiciones estamos nosotros si estamos siendo colonizados por Australia, que se lleva las cosas, etcétera, etcétera? Y aún así, si no lo estuviéramos, ya estamos como en una situación de desventaja súper alta, es como si fuésemos mundialmente hubieran países de distintas clases, porque nosotros somos clase baja en el fondo versus países de clase alta Bueno, que tienen mucha más. geopolíticamente el sur tradicionalmente le ha administrado materias primas a bajo costo al norte, ¿cierto? Y esto podríamos decir que ha cambiado un poco con China, que China está más, ha absorbido gran parte de las materias primas que el sur o los países periféricos le aportaban tradicionalmente a Europa y a Estados Unidos. ¿Mm? Ahora, yo creo que tiene que, no sé si va a haber una instancia mundial para debatir esto, lo más probable es que no, pero a nivel interno, a nivel de países, sí se puede hacer una decisión. Por ejemplo, definamos y digamos, bueno, a lo mejor no queremos estatizar la minería, pero le vamos a cobrar un royalty alto a las empresas que extraen cobre. Van a decir algunos, es que si se le sube mucho el impuesto o el royalty a las empresas mineras, van a dejar de explotar cobre. Fantástico, porque con eso, como hay menos oferta de cobre, el precio del cobre sube y Codelco gana más. ¿Mm? O si se va a otro lado, no sé a dónde se va a ir, porque el único lugar, hay re poquitos países donde podéis sacar cobre. O sea, no podéis decir, ¿sabes qué? Me voy de Chile porque están cobrando royalty muy alto y me voy a ir a Ghana o me voy a ir a Nigeria donde no hay cobre. No pueden hacer eso. Entonces, tiene ese monopolio, por decirlo así, o esa riqueza, y en Chile no se da espacio, instancias para esta discusión. Yo insisto, no estoy hablando de estatización. A lo mejor alguien podría decir, profesor, incluso hay que estatizar, hay que nacionalizar. Yo ni siquiera digo eso. Yo digo simplemente discutamos sobre el impuesto. Pero la palabra impuesto a nosotros se ha satanizado tanto que finalmente los que tienen que pagar impuestos se salvan. ¿Mm? Bueno, hablando de impuestos, si, mientras yo les voy a mostrar otra cosita, aquí está. ¿Dónde está? Voy a volver al aula virtual para que ustedes vean lo mismo que yo les estoy mostrando, que hay algunas cositas que no pasaron muy rápido. Estoy haciendo, bajándolo, aquí está. Algunas cosas que vimos el otro día. No, eso está. Me equivoqué. A ver, ¿dónde está? Tengo como 10 cosas abiertas. Tuve que reiniciar el computador y... A ver, aquí. Voy a buscarlo directamente. Ya. A ver, aquí está. Ya. El tema de la desigualdad,
¿Cuál es la importancia que tiene? Que las sociedades más desiguales tienden a ser sociedades más violentas. ¿Ya? Si nosotros vimos el problema del estallido social que derivó en situaciones de violencia, está tremendamente relacionado con el simple hecho de que la plata, de que hay gente que se siente extraordinariamente marginada. Ya, miren, voy a mostrarles acá. Esto lo que está acá se llama el coeficiente de Gini. No sé si han oído hablar del coeficiente de Gini. Me miran acá. ¿Profe? ¿Sí? ¿Está transmitiendo? Ah, no, perdón. Gracias, Sebastián. Ahora sí. Ya, aquí me están mirando. Ya. Voy a volver. Aquí está. Esto es lo que se llama coeficiente de Gini. A ver, el coeficiente de Gini es porque un caballero de apellido Gini estableció una fórmula para medir la desigualdad en los países. ¿Ya? Entonces, él dijo, hay 0 y hay 1. 0, igualdad absoluta, todos tienen lo mismo, y 1, desigualdad total, alguien se lleva todo. Por ejemplo, si aquí en este foro, en esta clase, tenemos a ¿cuántos participantes? Habemos 23 personas. De esas 23 personas, yo, y vamos a imaginar que cada uno tiene un pan, ¿ya? Y yo me llevo todos los panes, podríamos decir que ahí tenemos un nivel de desigualdad de 1,0, es decir, alguien se está llevando todos los panes y el resto se quedó sin nada. Si esas mismas 23 personas que vemos acá, cada uno se queda efectivamente con un pan, vamos a decir que ahí tenemos igualdad absoluta, es decir, coeficiente de Gini 0. ¿Ya? Entonces, se mueve entre 0 y 1. 0 quiere decir mejor distribución o distribución ideal, que es imposible, y 1, muy mala distribución. Bueno, dicho eso, ¿se entiende, no? Chile, aquí aparecen dos colores, uno en gris, no sé si se ve bien, y luego en naranja, ¿cierto? En gris quiere decir cuánta desigualdad existe en el país, como Lituania, antes de que se cobren impuestos y se hagan acciones de redistribución. Por ejemplo, le cobro los impuestos, pero a cambio le voy a dar educación gratis, le voy a dar salud, le voy a bajar el transporte, buenas pensiones, etc. O sea, procesos de redistribución. Lituania es un país muy desigual, pero luego, por la intervención del Estado y su intención de redistribuir, de quitarle más a los que tienen más para darle a los que tienen menos, esta desigualdad disminuye a un 0,35 de Gini. Voy a poner otro ejemplo. Estados Unidos, miren, la desigualdad, bueno, esto es antes de Trump, porque Trump después le bajó los impuestos a los más ricos, así que esto era peor, está peor hoy día, pero si imaginemos esto antes de Trump, que probablemente esto va a volver, de hecho hay una fuerte discusión en Estados Unidos para subirle los impuestos a los más ricos, 0,51 de desigualdad, si dejamos al mercado y a la economía funcionar sola, sin ningún tipo de corrección, y luego vienen las correcciones, es decir, se cobran impuestos y se empiezan a entregar servicios públicos, ¿ya? Y esto baja a 0,39. Otro ejemplo, Gran Bretaña, Reino Unido, 0,36. Y el problema está, como me hacía una pregunta hace un ratito, no me acuerdo quién, una de las chicas que están acá, decía, bueno, ¿y por qué los chilenos o por qué los migrantes se van a Chile? ¿Por qué es más atractivo? Sí, pero el problema es un problema cultural, de barrio, de que nosotros tenemos estructuras coloniales. Y estas estructuras coloniales, podríamos decir que de una u otra manera se van actualizando y no va cambiando nada. Y esto implica que en el caso de Chile tenemos una desigualdad de 0,50 Gini antes del pago de impuestos, y después del pago de impuestos, la cuestión queda prácticamente igual. Prácticamente igual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los ricos pagan pocos impuestos, que la gran mayoría de la gente que no es rica está pagando los impuestos, y que por lo tanto no hay ningún proceso de modificación o de redistribución de los ingresos. El caso de México es muy parecido. 0,48 de Gini y luego baja apenas a 0,46. ¿Ya? Antes de continuar, ¿se entiende? Yo no entendí, profe. Ya, lo explico de nuevo. Ahora miran, voy a volver a mostrar la imagen. Lo que está mostrando en gris es cuánta desigualdad existe en los países, ¿cierto? Yo les decía que esto se medía de 0
a 1. Así funciona el coeficiente de Gini. 0, máxima igualdad, todos tenemos lo mismo. 1, desigualdad absoluta, hay alguien que se lleva mucho o todo y el resto no se lleva nada. ¿Ya? En el caso de Chile, tenemos este problema, que antes de que haya políticas de redistribución, la desigualdad sea de 0,5 y luego de la distribución como impuestos, entrega de servicios como salud, educación, pensiones, etcétera, o sea, en el fondo cuando la plata vuelve a la gente a través de un aporte, un bono, eso cae apenas a 0,47. Y lo que vemos en otros países, que no necesariamente son países comunistas como Estados Unidos ni Reino Unido, vemos que son países que en su sistema son más desiguales incluso que Chile, pero luego hacen todo lo posible por corregir esa desigualdad. ¿Ah? Y entonces le ponen una escuela al niño, bueno, la educación en Estados Unidos es gratuita, al menos la preescolar y la escolar. Después las universidades empieza el salvaje mercado de las universidades privadas. Pero Estados Unidos, tú puedes cursar hasta cuarto medio, por decirlo así, en una escuela pública. ¿Ah? Puedes ir a una privada y pagas, y está bien, pero tienes la opción de ir a una escuela pública. Finlandia tiene eso, Francia tiene eso, Alemania tiene eso, ¿eh? Por dar algunos cuantos ejemplos. Entonces, esas son políticas que tienden a redistribuir el ingreso. Por ejemplo, un solo paréntesis. Yo hasta hace poco tiempo trabajaba con muchos estudiantes extranjeros que venían, ¿cierto? Hacíamos cursos de este tipo, y siempre tuve estudiantes alemanes, muy buenos los estudiantes alemanes, secos, saben de todo, muy cultos, no, son un 7. Y estudiantes estadounidenses que no son muy buenos, pero son empeñosos. Ya, resulta que los estudiantes estadounidenses estaban cursando la universidad, venían de intercambio y estaban pagando, no sé, pues, $20.000 al año, que sería más o menos en plata chilena como 16, 18 millones de pesos, ¿ya? Por un año de curso. Allá, pues, y por intercambio les salía comillas gratis. Y una de las cosas que más aprendieron mis estudiantes estadounidenses es que eso no tenía por qué ser necesariamente así, y que más que una decisión económica era una decisión política. Porque si hay un país que tiene plata en el mundo para financiar lo que sea, es Estados Unidos. ¿Mm? Y claro, y al lado de él o de ella, porque casi siempre eran niñas las que estaban en los cursos, se sentaba una estudiante alemana y le preguntaban, bueno, ¿y tú cuánto pagáis? Nada, nada, pago 200 euros, 100 euros al año, que es por los trámites, por los costos administrativos, o sea, pago 90 lucas, 150 lucas al año por estudiar en una universidad pública. Entonces los estudiantes estadounidenses quedan en shock, pues decía, me voy a Alemania. Bueno, y la principal razón, eso es una política pública de redistribución. Por ejemplo, muchos de mis estudiantes alemanes, hemos hablado de esto muy sinceramente, me han dicho, yo en Alemania yo soy pobre, profesor, yo soy pobre, pero puedo estudiar, y como puedo, mi familia es pobre, pero como puedo estudiar, voy a salir de la pobreza. ¿Mm? Un estudiante estadounidense no puede decir eso. O su familia se endeuda, o tiene dinero para pagar, o nunca va a poder estudiar. De hecho, la, la, entonces ahí podríamos hablar de un ejemplo de política de redistribución. O sea, originalmente Alemania puede ser casi tan desigual como Estados Unidos, pero luego el Estado hace una política de redistribución, le cobra más impuesto a uno por sobre otro, y eso luego lo inyecta en la educación para que todos puedan estudiar de manera democrática. ¿Mm? Entonces, el Gini, que originalmente podía ser alto en Alemania, cae mucho, como lo que pasa, vuelvo a mostrar el ejemplo, en Gran Bretaña, ¿cierto? Que hay una desigualdad muy grande, pero luego con las políticas de redistribución cae mucho. Lo mismo pasa en Estados Unidos, incluso, o pasaba en Estados Unidos antes de Trump, pero en Chile no pasa nada. Todo se mantiene igual. Por lo tanto, es lo que se llama esto un modelo tributario pro rico, o más bien se le llama sistemas tributarios regresivos. Es decir, que los que más ganan es los que menos pagan. Los sistemas, lo contrario de eso sería un sistema progresivo, es decir, que los que menos ganan son los que menos pagan y los que más pagan son los que más tienen. ¿Ya? Un minutito.
Perdón, estaban jugando mi hijo a la lucha y estaban pegándose aquí en la pared, así que los mandé a la otra pieza para que puedan seguir jugando. Ah, perdón, dice acá, ¿esa escala solo mide los países de la OCDE? No, el Gini mide todo. Tú puedes poner, de hecho, ahí les voy a buscar simuladores para que luego ustedes puedan jugar y poner Gini, y ustedes meten el país y va a aparecerles el Gini, ¿ya? Obviamente, los países africanos tienen una súper mala distribución, y dentro de esa mala distribución, Chile está igual, ¿ya? Tenemos un nivel de ingreso per cápita casi de país, comillas, europeo oriental, como la antigua cortina de hierro, pero con distribuciones del ingreso de países africanos, ¿ya? Mire, aquí es cosa de buscar, voy a buscar aquí los tipos que son expertos en esto, que es la Fundación Sol. Por ejemplo, desigualdad, Chile, y voy a buscar aquí imágenes, y ahí tenemos otro ejemplo para explicar más o menos cómo funciona esto, de la distribución, ¿ya? Si ya acabo de decirle a ustedes que tenemos un sistema tributario que no permite redistribuir los ingresos, quiere decir que todo se mantiene más o menos igual. Miren, para que se hagan una idea, el 1% más rico de Chile concentra el 33% de todos los recursos que se generan en Chile en un año, ¿ya? Por lo tanto, no es de sorprenderse que las familias más ricas de Chile hayan aumentado su patrimonio un 75% en un año. Ya, imagínense que usted juntó todo lo que juntó en su vida, su casa, su auto, no sé, digamos, tenemos una cifra, 50 millones de pesos, en un año usted se ganó 35 millones de pesos más, ¿ya? Eso no se explica de un modo natural porque el tipo sea inteligente o porque haya competido, ni siquiera el narcotráfico tiene esas tasas de retorno. Con eso se lo digo todo, chiquillos, ¿ya? O sea, porque hay un problema estructural, y Pamela Rey dice, y no un año cualquiera, precisamente. O sea, que hubo competencia desleal. No sé si ustedes recordarán que los malls siguieron funcionando y había restricciones para las pequeñas y medianas empresas. Las empresas permitieron que se acogieran a la ley de protección del empleo y mandaron a cobrar su propio seguro de cesantía a los trabajadores, mientras ellos se repartían los dividendos de las ganancias del año anterior. Entonces, claro, pues eso va generando más brechas de ingresos, ¿ya? Y vuelvo a lo mismo, esto tiene un problema que es esencial. ¿Cuál es ese problema? La violencia. Cencosud, buen ejemplo, ¿ya? Entonces, para volver a... Disculpen el desorden, pero aquí yo voy igual más o menos regulándome de acuerdo a lo que ustedes van preguntando, ¿ya? Me voy a saltar algunas cosas. Y antes de continuar, quería saber si hay preguntas. Vamos a poner a Wilkinson en grande aquí, porque... Profe, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que usted habló mucho de estudiar, como que estudiar es como una forma de salir de la pobreza, pero yo estaba pensando que ahora, bueno, en Chile hay mucha más gente que estudia que antes. Entonces, hay muchos profesionales que yo conozco que están sin trabajo, entonces yo no sé hasta qué punto realmente sirve estudiar, porque ahora piden como mucho más requisitos. He visto unos amigos que están buscando trabajo como hace mucho tiempo y piden muchos requisitos que son como para gente que puede estudiar doctorado, no sé, porque tiene mucha es lo que se llama experiencia. el cesante ilustrado. Cesante ilustrado. Hay dos elementos que influyen en esto. Primero, un sistema súper desregulado, principalmente por las universidades privadas. A mí me tocó trabajar en universidades privadas donde se abrían y se cerraban carreras dependiendo de la demanda, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues fonoaudiología. Llegué a tener en un curso, fonética del español, 100 estudiantes. 100 estudiantes, ¿ya? Y otros trabajos que hice en otras universidades privadas, no sé, pues, ingeniería en minas o técnico en ingeniería en minas, que son estos inventos que hacen. No sé, pues tenía 60 estudiantes y después vino una baja del cobre y cerraron la carrera por 2 años. Entonces, de una poca seriedad increíble. Entonces, claro, como esto funciona por libre mercado, y a diferencia de ustedes y mía, que postulamos e ingresamos porque hay unas cuotas que cumplir, ¿cierto?
esto se deformó mucho. Y además de ello, hay un segundo elemento que usted explica. Claro, eso generó más competencia, ¿m? Y al haber más competencia, también una sobreoferta de profesionales, ¿ya? Porque hay carreras o disciplinas en donde hay demasiados profesionales. El ejemplo más claro, paradigmático, es periodismo, ¿cierto? Que todos quieren o muchos queremos o quisimos ser periodistas, y es una carrera que está altamente saturada, y otras carreras que están absolutamente abandonadas. ¿Y es por qué? Porque funcionan bajo lógicas de mercado, ¿ya? Ese podría ser una de las explicaciones. Y la segunda es que las barreras de ingreso a las universidades o a la formación superior privilegiaron, como les decía, estos ganchos económicos y descuidaron muchas veces el aspecto académico, ¿ya? No cabe duda que hay universidades que relajaron en exceso sus criterios para que los estudiantes pudieran ingresar y aprobar y sacarlo, ¿ah? Porque con eso se aseguraban las acreditaciones por más tiempo, por más años, porque obviamente una universidad que no saca alumnos porque los estudiantes no cumplen con las competencias, no es una universidad que se pueda acreditar, ¿cierto? Entonces, hay estos elementos de distorsión pasan en gran medida por el régimen económico que tenemos. ¿Mm? No se olviden ustedes que hace muy poco tiempo quebró la Universidad del Mar, pero esa es la última que nos recordamos porque fue como el caso más paradigmático, pero quebró la Universidad Arcis, quebró la Universidad de la República hace un par de semanas, quebró la Universidad Bolivariana, ¿ya? La Universidad Gabriela Mistral creo que está en crisis, ¿ya? Y probablemente Laureate con la Universidad de Viña del Mar también está en una situación parecida, pero a contramano, toda la plata que recogían, hay una ley que dice que no pueden ganar, no hay lucro, ¿cierto? Pero Laureate International Universities, donde está AIEP, la UVM, las Américas y el Andrés Bello, Laureate International Universities, bueno, ahora ya no tiene el control, pero hasta hace poco, cuando tenía el control, cotizaba en la bolsa de valores de Estados Unidos, de Nueva York. Entonces, ¿cómo una empresa o una asociación que se dice sin fines de lucro puede cotizar en la bolsa? Es porque simplemente aquí hace cualquiera lo que quiera. ¿Eh? No sé si contesto su pregunta, Constanza. Sí, profe. Es como que con este sistema ninguna profesión prácticamente está asegurada. Es que Uno no se asegura de salir de la pobreza, como usted está. Es que lo que pasa es que a nivel de Estado no se prioriza y se dice qué tipo de profesionales necesitamos en este minuto. A lo mejor hace 60 años atrás necesitábamos, no sé, mucha instrucción primaria porque la gran mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. Y a lo mejor en 20 o 30 años más, o menos, ahora, vamos a necesitar muchos médicos y muchos médicos geriatras porque la población envejeció. No sé si me explico. Pero esas decisiones se tienen que hacer a partir de un debate público. Y en este caso no hay debate público, es privado. O sea, yo decido qué hago, abro la carrera, la cierro, y así funciona. ¿Mm? Entonces, es otra distorsión más. Y entre medio, muchachos, porque aquí hay otra historia triste, muchachos que entran a estudiar y que no terminan, y que son pobres antes de entrar, y luego de salir de la universidad salen más pobres porque salen con deuda. Entonces, y esto en el fondo es casi lo mismo que haciendo la comparación odiosa como lo que hablábamos la otra vez de las crisis subprime, esta crisis en que los bancos estadounidenses le ofrecían plata, le ofrecían dinero a los gente pobre para que comprara sus casas sabiendo que no iban a poder comprarlas. Lo mismo acá, aquí se empezaron a meter a muchos chiquillos sabiendo que no iban a pasar. Si eso es así, es así. ¿Ah? Es como un poco cuando en los colegios se altera la asistencia para no Sí, perder la... es la misma lógica, es la misma lógica. Es la misma idea. Aquí dice Fernando Villagrán, el maldito CAE. Claro. Saben ustedes que el Estado chileno, como compraba las deudas de los bancos con el CAE, Chile ha pagado, el Estado chileno, o sea, todos nosotros, nos salió más caro el CAE que haber dado educación gratuita hace 20 años atrás. ¿Sabían eso? Porque a los bancos hay que pagarle un sobreprecio. Entonces, no es una cuestión de plata, no es solo una cuestión de plata, es una cuestión también de decisión política. Pero vuelvo a lo mismo, porque estamos hablando de todo esto.
si a ti te mantienen al margen de esto, tú, como dice la radio Bio Bio, el que no se informa no puede opinar. Sí, pues Noemí. Podríamos tener hace 20 años ya, desde que empezó el CAE, educación gratuita. Ha salido más caro el CAE que tener educación gratuita desde ese minuto. Y los bancos se han hecho la América. ¿Por qué razón? Porque si no paga la persona, el deudor, paga el Chile, paga el Estado. Por eso se llama crédito con aval del Estado. Le iba a preguntar porque yo igual conozco mucha gente que le ha salido el CAE y nunca lo termina pagando y no lo pagan. Entonces, ¿qué pasa? Como Lo pagamos nosotros, lo pagamos todo. Pero esa persona queda con una mancha en el sistema comercial. ¿O quedaba? Profe, Sí, Pamela. yo salí el año 2003 del colegio y di la PSU y postulé a la Católica en Pedagogía en Inglés. No pude estudiar porque no tenía plata. Imagínense, del 2003, APP. Y recién pude estudiar ahora a los 36 años, pero aún así no dejo de pensar de que a esta altura ya estaría trabajando, tendría una carrera ya hecha, y es fome, po, porque en ese tiempo no había, es frustrante. Ahora, no sé, pues igualmente estoy agradecida de poder estudiar ahora, pero me da mucha rabia pensar, nunca es tarde, justamente, pero me da mucha rabia pensar que en ese minuto yo no puedo hacerlo porque no tenía plata. Así de simple. Y quedé en la Católica, de hecho. Yo conozco tengo un caso muy cercano en mi familia. Tengo un primo que tiene casi 50 años ya, que no pudo estudiar, era un tipo brillante en el colegio y no tuvo plata para pagar la prueba de actitud académica. Y no la dio. Y el tipo era brillante. Y cuando los tíos se enteraron y le preguntaron así, oye, ¿cómo te fue la prueba? No la di, que no tenía plata. Mis papás todos querían morirse, pero ¿por qué no nos pediste, cachai? Bueno, porque se los digo porque hasta hace poco tiempo, hasta antes de los pingüinos, había que pagar por la prueba de aptitud académica. Y si no tenéis plata, yo pagué en mi momento, hace 20 años atrás más o menos, como 30 lucas. Como 30 lucas. O sea, eso ya es una barrera de entrada, que es lo mismo que está contando Pamela. ¿Mm? O sea, si han habido cambios, esto lamentablemente ha costado sudor, lágrimas y ojos. ¿Mm? Bueno, yo sigo pagando todavía mi fondo solidario en Chile. Me quedan 2 o 3 años más, me quedan como 3 millones más de pesos por pagar. Adivínenme pregúntenme si tengo deuda en Francia. ¿Tiene deuda en Francia? Nada, no debo nada. Bueno, pero igual le queda un poquito, vea la parte positiva. Sí, no, pero lo que... Igual, profe, hoy en día igual se paga la PSU o PTU, como se llama ahora, en el sentido de que si queréis darla por segunda vez tenés que pagarla. Ah, claro, por segunda vez sí, claro. Prácticamente hacen como lo mismo en caso de que en una no podís, pero en la segunda te cobran sí o sí. Claro, se supone que entre comillas la segunda es porque ya perdiste la primera opción. Se supone, entre comillas. Pero claro, tiene un costo, pero uno supondría que al menos ya la primera vez se puede ser gratis. O sea, además de todo lo difícil que es para mucha gente terminar la escuela todavía en este país, los niveles de deserción son 40.000 personas al año. ¿Ah? Es un dato no menor. Bueno, algo es algo, pero insisto, si no es por los pingüinos, esto no pasa. Y así, pues, hay que estar continuamente y continuamente. Entonces, no sé si ustedes ven que la economía está más cerca de lo que creemos, ¿cierto? Que nos toca día a día y que léanse el libro y van a empezar a darse cuenta que hay muchas cosas que están ahí frente a nosotros, pero se hace todo lo posible por no verlo o por no mostrarlo más bien. Yo les digo muy sinceramente, cuando uno de los momentos que yo al menos me siento como más profe, como más pedagogo, entre comillas, cuando estoy enseñando estas cosas. Además de lo que cuando enseño historia, pero esto es tan el nivel de desconocimiento que realmente me siento como privilegiado para hacerlo. Profe, salgo enojada todos los martes de su clase. Mire, mejor enojada que deprimida. Está bien, pues enójese nomás. Tiene todo el derecho a enojarse. Tiene todo el derecho a enojarse. Ahora, yo insisto, no estoy inventando los datos. Están ahí. Me encantaría, soy el primero que fueran otros los datos. Pero hay una cuestión que es brutal. Miren, vamos a dejar hasta acá porque se nos está acabando el tiempo. Y les voy a dejar una tarea.
¿Cuál es la tarea? Una tarea entre comillas, ¿no? Esto, mire, que puedan ver eso que es el señor Wilkinson, un investigador británico que hace un estudio sobre la desigualdad en el mundo. Y la desigualdad no es un tema menor porque tiene graves consecuencias. Graves consecuencias. Aumentan los embarazos adolescentes, aumenta el consumo de drogas, aumenta la criminalidad, aumenta la cantidad de personas en prisión, ¿ya? Entonces, eso que está ahí es lo mismo que está en el... Lo voy a poner igual yo en el aula virtual, pero es lo mismo que estaba acá que iba a mostrar, pero no voy a alcanzar, ¿ya? Y luego, en esta misma presentación, que le voy a sacar el video para que quede más livianito, vamos a hablar de las variedades de qué es lo que partimos hablando hoy día, que los tipos de capitalismo. Hay uno que se llama Estado Social Benefactor, el otro que es el neoliberalismo, y otras cositas, y el ordoliberalismo, ¿cierto? Que es la forma alemana, y esto que es el consenso de Washington, que es, comillas, consenso, porque de consenso no tiene nada, fue una imposición. Es el segundo video, Constanza. Ah, perdón. No sé si estamos viendo lo mismo. No, creo que no lo he subido acá. Es que en el link que yo aprieto me sale como la parte donde sale una lista. Una lista de videos. Ah, perdón. Sí, Richard Wilkinson, este de acá, mire. El dinero no crece en los árboles. Crece en los paraísos fiscales. Bueno, ¿dónde está? Aquí está. Es un... Solamente para mostrar algunas cositas. Él muestra distintos, por ejemplo, índice de expectativas de vida, resultados en matemáticas y literatura, o lenguaje, mortalidad infantil, y toma todos estos índices, y vamos a ir viendo que los países que más desiguales son, les va mal en todo, ¿ya? Por ejemplo, bienestar infantil, a ver, voy a poner una rápida. Mire, este es muy bueno, que dice que en los países con menos igualdad o más desiguales hay menos confianza. Here, for instance, is trust. It's simply the proportion of the population who agree most people can be trusted. It comes from the World Values Survey. You see at the more unequal end, it's about 15% of the population who feel they can trust others. Más confianza. But in the more equal societies, it rises to 60 or 65%. And if you look at measures of involvement in community life or social capital, very similar relationships, closely related to inequality. I may say we did all this work twice. We did it first on these rich developed countries, and then as a separate test bed, we repeated it all on the 50 American states, asking just the same question. Do the more unequal states do worse on all these kinds of measures? So here is trust from the General Social Survey of the federal government related to inequality. Very similar scatter over a similar range of levels of trust. Same thing is going on. Basically, we found that almost anything. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Para que después lo vean. Cuando hablamos de distribución del ingreso, no hablamos de resentimiento. ¿Ya? No estamos hablando de que la gente rica deje de serlo. No sé si a ustedes les interesará ser tan ricos como Luxich. A mí por lo menos no. ¿Ya? Pero sí es importante para que nosotros podamos asegurarle a gran parte de la población formas de vida dignas que eviten lo que nos pasó el 2019. Eso no se nos puede olvidar. Lo que pasó el 2019 con el estallido social fue la peor forma de resolver el problema, porque es un problema que nadie había visto. Profe, ¿el control de lectura para cuándo quedaría? Yo creo que lo abrí para un domingo, a ver si no... Aquí está en el aula virtual, aquí están las fechas. Ahí está, esto es para el 23 de abril, ¿ya? Entonces, no lo he abierto todavía, el control de lectura de la década perdida, el mito neoliberal, 23 de abril. Mientras tanto, lean, hagan el glosario, ¿ya? Y voto licuadora, no lo entendí.
¿Dónde dice profe? Lo que pasa es que el voto licuadora se refiere, hablando del texto de Pedro Brieger, se trata de la persona que en el fondo vota por quien le da más objetos para consumir, ¿ya? O puede ser, no sé si es una categoría de Tomás Mulián, parece que habla de... el sílabo está aquí arriba, está aquí, ahí está, ¿ya? El voto licuadora también se refiere a cuando las personas, como el voto, ¿cómo se llama esto? Cuando predomina el clientelismo, es decir, este me ofrece más, voto por él. ¿Ya? Es como la compra de votos también, ¿ya? O el voto consumista. No tiene mucha, podríamos decir, consecuencia ideológica. O sea, cambia para donde está el sol, como se diría. ¿Ya? Así, Pamela, el sílabo está arriba, pero yo hice el desagregado por fechas, para ir viendo las fechas que nos urgen más en este minuto, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes han hecho y esto es lo que tenemos por hacer. Así que las definiciones de economía en el Drive que les mostré hace un ratito atrás, pueden meter las ideas que ustedes quieran o tomar los conceptos que yo había propuesto, ¿cierto? Y hay muchos más que pueden ir apareciendo. Así que, si no les molesta, a mí no me molesta en absoluto. Para que salga más rápido, está mi celular, mi teléfono, y me dicen, profe, ¿me sirve este concepto? Cortito, eso sí, pues yo les digo sí o no, ¿vale? Porque si a ustedes se le ocurre otro. ¿Bien? Ya, pues. Vean el documental ya, profe, gracias. No, de nada. Vean la entrevista de Wilkinson, que la voy a subir ahora, que de hecho, insisto, si la pueden agarrar por ahí, copiar y pegar al tiro esta misma que está acá, ¿cierto? La vuelvo a pegar, ¿cierto? Y ahí lo pueden compartir al tiro en el WhatsApp. Mientras tanto, es súper aclarador. Es terrible, pero es súper aclarador. Y les doy un dato más. Eso Richard Wilkinson se tomaron los datos y lo tomaron después aquí en la Universidad Católica de Chile. Y Estados Unidos era un país súper desigual. Y de hecho yo lo tengo en DVD, no tengo cómo mostrárselo, porque ahora los computadores no traen para DVD. Y los tipos explican y dicen, ¿saben qué? Nosotros quisimos hacer lo mismo que Chile, con Chile, lo mismo que hizo Wilkinson, pero Chile nos queda fuera del cuadro, no pudimos ponerlo, porque es más desigual que Estados Unidos. Así, literal. Así que igual voy a ver la forma de poder recuperar una entrevista, una charla que se hace en el documental Chicago Boys de la Carola Fuentes. ¿Ya? Y ahí está esta charla en la Universidad de Santiago, perdón, la Pontificia Universidad Católica de Santiago, y hacen estas comparaciones y Chile queda fuera del mapa, para que se hagan la idea de lo grave que tenemos. Bueno, muchísimas gracias a todos, me divertí mucho. Pasen el dato del curso que lo voy a abrir, así que sí, inviten a todos los que quieran. Esto da para largo, yo me quedaría horas hablando con ustedes de esto, pero bueno, ya es muy tarde. Así que los dejo en paz. Muchísimas gracias. Profe, que sigan. Igualmente. Gracias por todo. Chao, profe. Estuvo buena la clase. Sí, profe, estuvo buena la clase, gracias. Nada, al contrario.